Amados hermanos, siervos de nuestro Dios, paz a vosotros. Agradezco a nuestro Dios esta oportunidad de poder compartir la segunda lección de la escuela varonil que corresponde al 10 de julio del 2021 y agradezco también la oportunidad a mi hermano ministro Joel Alejo para poder compartir esta lección con cada uno de ustedes. Y bueno, recordar, mis hermanos, que estamos dentro de estas acciones, hermanos, del departamento varonil, ya teniendo un nuevo cuaderno de este trimestre cuyo título es El varón, esposo idóneo, y precisamente en relación, hermanos, a la lección que nos corresponde el día de hoy, que es el cuidado de mi esposa. Ese es el título de nuestra lección. Tiene un objetivo muy concreto, que es demostraremos la importancia que tiene cuidar física y espiritualmente de nuestra esposa. Analizaremos 3 acciones básicas que al realizarlas nos permitirán a su vez manifestar el amor de Dios. Y bueno, es muy importante, hermanos, precisar este objetivo, porque es lo que nos va a permitir precisamente alcanzar la meta propuesta en esta lección, y los objetivos están pues muy puntualizados, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la lectura bíblica en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. Me voy a permitir leer esta lectura, que es, hermanos, pues muy conocida por cada uno de nosotros, y dice Efesios 5:21: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Amén. Bien, mis hermanos, eran solamente hasta el verso 25, y aquí tenemos pues varias partes, hermanos, importantes que el apóstol Pablo nos está pues diciendo a todos los que por bendición, hermanos, somos casados. Y también esto tiene que ver como una enseñanza a aquellas generaciones que vienen también de jóvenes, de hermanos y hermanas que pues no han experimentado lo que es la vida en matrimonio, y que desde luego tendrían también que prepararse previamente en ese sentido. Habría 4 ideas que resaltar de esta lectura. Dios, hermanos, nos insta a través del apóstol Pablo a que haya una sujeción tanto del hombre como de la mujer dentro del matrimonio, pero sobre todo en el temor de Dios, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y esto también tendría que ser no solamente de las mujeres hacia el esposo, sino del esposo también hacia la mujer. Y pone el ejemplo o esta comparación, esta analogía, como la iglesia está sujeta a Cristo. Y también nosotros, así dice, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también nosotros tendríamos que amar a nuestras mujeres. La base o el denominador común en esta lectura relacionada con lo que tiene que ver con el matrimonio es fundamentalmente el amor. Después de esta lectura bíblica tendríamos que pasar al versículo para reflexionar. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Fíjense, mis hermanos, que en la versión, por ejemplo, Dios habla hoy, este mismo capítulo o este mismo texto de 1 Timoteo 3, 2 nos dice: por eso, la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser apto para enseñar.
me parece que también pues viene muy claro, hermanos, en esta parte, este verso en el que pues se nos habla, hermanos, acerca de los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, porque esta palabra obispo dice que se refiere al término de origen griego que significa supervisor o el que vigila. Está referido en la Biblia como a la persona que sirve como un supervisor, un superintendente, un guardián de una iglesia, es decir, el que está puesto como dirigente, como responsable de una congregación. Tiene que ser irreprensible, esto es, que no tenga nada de lo que se pueda recriminar, señalar, ¿no? O tachar en este caso. Tendría que ser esposo de una sola mujer o casado una sola vez, dice otra traducción. Solícito, tiene que ver con la disponibilidad, con el ánimo pronto para colaborar, para participar. El ser templado hace alusión, hermanos, al carácter, la fuerza, la capacidad de en un momento dado analizar, tomar decisiones, poder dirigir como un líder. Al ser también un dirigente, tenemos que ser pues también un líder que tiene que mostrarse como ejemplo, ¿no? Compuesto en la forma de hablar, en la forma de presentarnos también ante no solamente la iglesia, sino en general, ¿no? Es decir, tiene que haber una congruencia como hijo de Dios en nuestra presentación hacia el exterior y hacia nuestra propia iglesia. Hospedador, esto es cordial en el sentido de poder ayudar, apoyar, como dice, hospedar a hermanos y a personas que en un momento dado pues requieran, hermanos, de esa ayuda de parte nuestra, y sobre todo apto para enseñar. Esto es el poder, hermanos, tener este ánimo y esta solicitud para poder de alguna manera pues compartir la palabra de nuestro Dios. Ese es el versículo para reflexionar, y no solamente tendríamos que tener las características solo el líder o el responsable de una iglesia, sino estamos hablando también dentro de el matrimonio, y como cabeza de familia el varón se entiende también que tendría que ir hacia el logro de estas características o cualidades personales. Enseguida viene el material exegético. Nos habla aquí de una historia en el capítulo 19 de Jueces acerca de un levita que se casa, pero que al final, bueno, esta mujer lo engaña, comete adulterio, finalmente el hombre la abandona, o el levita abandona a su mujer para que fuese violada multitudinariamente, y después la corta en 12 partes para enviar cada parte a cada una de las tribus de Israel. Y bueno, esta lectura no nos vamos a centrar tanto en ella, viene siendo un pretexto solamente para poder, bueno, reflexionar por qué una persona que ama a su esposa es capaz de permitir que le pasen cosas malas, ¿no? En el caso de la mujer, engañar a su marido y poner, pues, ahora sí que en este caso la parte de poner en juego, ¿no? El asunto de la fidelidad, de la honestidad, ¿no? Del amor hacia el marido, y finalmente el hecho de poder en un momento dado, bueno, pues ser abandonada a su suerte propiamente para que pudiera ser violada, y de esa manera pues se pudiera resguardar la vida de este levita, porque habremos de, si leemos la historia, de reconocer que la violación era hacia él, y finalmente, bueno, el anciano que los hospeda pone a la esposa e incluso a su propia hija para que pudiera ser salvo el levita. Pero aquí el detalle está, hermanos, en que yo creo que si se tiene como base el amor, tiene que haber entonces el cuidado, la atención, el procurar hacia la otra persona, tanto de la mujer hacia el varón como del varón hacia la mujer, y el amor entonces haría que de ninguna manera pues se pueda propiciar, hermanos, un mal, o pensar o querer o buscar un mal para la persona amada, ¿no? Como sucedió lamentablemente en esta historia. Enseguida viene también dentro del segundo párrafo acerca de 3 ideas principales en relación a lo que los varones dentro de la iglesia debemos de hacer, ¿no? Que es cuidar a nuestra esposa, pero no solamente por ella, sino también como cabezas de nuestra familia, ver por todos los integrantes de la familia, ¿no? Recordemos que
como responsables inmediatos de nuestra familia, pues tenemos que ver también por la vida física y espiritual de cada uno de sus integrantes. Y finalmente, pues no hacer cosas que lastimen a nuestra pareja, ya sea en palabras, en acciones y sobre todo en actitudes o en conductas no propias de un hijo de Dios, ¿no? Que tendría que incluso ver con infidelidad, con cuestiones de adulterio, de mentira, de celos, etcétera, ¿no? Yo creo que ante todo tiene que haber comunicación, confianza y respeto en un matrimonio para que pueda ser funcional. Y enseguida viene también en otro párrafo las 3 acciones que se nos proponen para de alguna manera pues cuidar a nuestras esposas, de acuerdo a lo que nos dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 25 que leímos, nos dice, nunca uses algún tipo de violencia, eso es muy importante, es necesario aprender a tener una sana relación ante los ojos de nuestro Dios, ¿no? Violencia, recordemos que hay violencia física, verbal, psicológica, ¿no? Entonces, de ninguna manera, pues, podemos utilizar algún tipo de violencia hacia nuestra pareja. El cuidar de la salud física de la esposa, yo creo que ambos tienen que, procurar una alimentación sana, practicar el ejercicio y entre ambos poderse ayudar, sobre todo cuando pues vamos teniendo cierta edad. Yo creo que tenemos que aprender pues a comer saludable, a poder en un momento dado motivarnos como pareja para poder a lo mejor hacer algún ejercicio, ver la manera de poder estar pues lo mejor posible, ¿no? Para nosotros mismos y como pareja y sobre todo también como familia. Pero además de esto, el hecho de poder cuidar de nuestra espiritualidad. Yo creo que en ese sentido tenemos que vivir juntos el Evangelio, tenemos que propiciar momentos de oración, de comunión, de acercamiento con nuestro Dios, de lectura, de reflexión de la palabra de nuestro Dios, y en ese sentido me parece que es muy importante pues estudiar, hermanos, la Escritura juntos, pero también en un momento dado ver quizá algún programa, alguna actividad que hoy la iglesia, hermanos, está propiciando de alguna manera para que juntos podamos estar escuchando y aprendiendo y edificándonos sobre todo en las cosas de nuestro Dios y fortaleciendo desde luego nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro espíritu. Y enseguida viene el recurso para profundizar. Aquí nuestros hermanos nos ponen como toman como referente un libro que lleva como título El buen amor en la pareja, es de Joan Garriga, y este autor de este libro pues, nos explica la importancia de poder sumar en el matrimonio, de poder trabajar en equipo, de hacernos reflexionar sobre todo de la necesidad de la salud espiritual en cada uno de nosotros. Y en esa parte nos plantea pues 2 capítulos, en donde el primero de ellos se llama La buena noticia, nadie puede hacerte infeliz. Esto es muy importante, hermano, reconocer que es necesario cuidar a nuestra esposa y sobre todo enseñarle que su vida depende primordialmente de ella y de su relación con Dios, ¿no? No tiene que haber un factor externo que en un momento dado pues contribuya a generar raíces de amargura, de resentimiento, de venganza, de odio, etcétera, sino que cada quien tiene que buscar su propia felicidad desde lo interior, considerando que, bueno, la felicidad no es una meta, sino precisamente, hermanos, es un camino, es el trayecto en el que a través de pequeños detalles podemos llegar a tener ese entusiasmo y esa felicidad por la vida misma, independientemente de los demás, ¿no? Porque si nuestra felicidad está en función de los demás, en algún momento cuando alguno de estos elementos, ya sea humano o físico o material, falte, en ese momento pues nuestra felicidad se verá vulnerable, ¿no? Se verá debilitada y lo que es peor, podríamos entrar en una etapa de depresión, de ansiedad o incluso pues de una depresión total, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte es muy necesario
pues fortalecer y sobre todo consolidar la autoestima de cada uno de nosotros, para que en ese sentido pasemos también a la otra reflexión. Dice: la mala noticia es que nadie puede hacerte feliz, ¿no? Porque la felicidad es un asunto, digamos, subjetivo, es un asunto relativo que no tiene que estar en función del exterior. No tiene que depender de los demás, sino del estado de ánimo de cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de poder estar completos, plenos, de poder valorar cada detalle, de poder ser, hermanos, pues hasta cierto punto, que diríamos, aprender a estar contento con lo que tengamos, dice el apóstol Pablo, no en un asunto de conformismo, ¿no? Sino simplemente de aceptación hacia la voluntad de nuestro Dios, y reconocer que finalmente, bueno, pues en la vida vamos a pasar momentos de dificultad, momentos de adversidad, pero estando de la mano de Dios, todo ello lo podemos superar y no hay mayor carga que no podamos en un momento dado soportar, ¿no? Dice: no os ha tomado tentación sino humana, que no podamos en un momento dado sobrellevar. Entonces, esto es muy importante, son dos elementos dentro de dos capítulos de este libro que vienen un poco pues a fortalecer de alguna manera pues esta lección. Y finalmente viene la reflexión y el análisis, que viene siendo una autoevaluación personal de cada uno de nosotros. Creo que cada quien tiene, como dice acá, que responder con honestidad sí o no, de acuerdo a estos conceptos. Por ejemplo, las acciones que realizamos en pareja: si oramos juntos, si oras por tu esposa, si reconoces que se están perfeccionando ambos, si la complaces en lo que sabes que ella necesita, si estudias con tu esposa las Sagradas Escrituras. Y bueno, ahí tenemos que ser pues sinceros, y yo creo que también esta es una buena oportunidad para propiciar la participación de nuestros hermanos que se puedan conectar en ese momento, quienes todavía lo estén haciendo de manera virtual, o si es de manera presencial, pues propiciar, hermanos, la reflexión y la participación de nuestros hermanos para sobre todo generar un ambiente, hermanos, de confianza, de respeto, para que podamos pues abrir, ¿no?, nuestro corazón para ser sinceros y poder de alguna manera reconocer pues los errores que podemos tener como humanos, porque al final de cuentas estamos en este proceso de perfección, y finalmente, bueno, corregir aquello que necesitamos mejorar y fortalecer aquello que ya venimos haciendo de manera general, ¿no? Yo creo que en esta parte pues podríamos algunos decir sí, pero yo creo que habrá otras cosas que tal vez tendríamos que intensificar, ¿no? Sobre todo en la parte del estudio personal de la escritura, los tiempos de oración, los tiempos del poder amar y complacer a la otra persona en todos los sentidos, no solamente pensar de manera individual, de manera egoísta, ¿no?, sino pensar también en el bienestar de la otra persona. Así es que, bueno, este será un momento para reflexionar, hermanos, en conjunto. Y finalmente queda la responsabilidad, que es la tarea para la próxima sesión que podamos tener. Recordemos también que antes de esta lección tendríamos que haber partido de la tarea anterior, ¿no? Y esta semana se nos queda que podamos realizar un ayuno con tu esposa, en la que deberás orar cada hora por ella, para que Dios le ayude y le bendiga en todo. Yo creo que a veces hemos orado por diferentes momentos, diferentes situaciones, pero aquí se nos plantea de manera muy específica la oración y el ayuno por nuestra pareja, ¿no? Para que en un momento dado, pues, podamos estar pidiéndole a nuestro Dios el fortalecimiento y el bienestar de la persona que hemos elegido, que amamos, y que Dios quiera podamos, pues ahora sí que la muerte sea la que nos pueda separar en ese sentido. Así es que queda una tarea, mis hermanos, muy importante. Vamos a procurar seguir pues mejorando en nuestras actitudes, en nuestra relación dentro de nuestro matrimonio, y siempre vamos a tener algo que aprender, ¿no? Siempre tenemos algo que mejorar, siempre tenemos algo que perfeccionar. Y yo creo que en ese sentido, pues tenemos que llegar a ese propósito de poder generar esa concientización con nuestros hermanos de que es necesario sobrellevar un matrimonio pues de
de comunión, un matrimonio sano y sobre todo de colaboración, ayuda mutua, de respeto y de comunicación. Dios quiera que tengamos, hermanos, un sábado excelente y que esta lección pueda ser de edificación y de ayuda para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.